El Evangelio es un mensaje transformador que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversamos junto al pastor Cristian García y los hermanos Cristian Grandón y Pablo Cabezas sobre las lecciones que Jesús nos dejó para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Un gusto saludarles, amados hermanos y hermanas. Estamos una vez más comenzando un nuevo episodio de Viviendo el Evangelio. Es siempre un motivo de gozo, de alegría, poder estar junto a ustedes a través de la red de emisoras Armonía. Este es un programa producido por este ministerio radial y esperamos que pueda ser de gran bendición para ustedes. Así que vaya un saludo donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Saludo inmediatamente a mis hermanos. Por supuesto, siempre es un gozo poder estar junto a ustedes y poder compartir este espacio. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, bendecido. Una alegría de estar con ustedes de nuevo. Amén. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor. Contento de estar un día más con ustedes. Y también ahí expectante, me imagino, de continuar el tema de la semana pasada, ¿verdad? Porque así quedamos ahí, nos faltó tiempo, se hizo breve. Y ahora vamos a continuar entonces hablando sobre el amor de Dios. Y bueno, específicamente el tema o el título de este programa, Viviendo el Evangelio según Cristo, parte 7. Ya llegamos ahí, parte 7. Así que bueno, no demoremos más porque el tiempo apremia. Así que, Cristian, por favor, te pido que podamos hacer una oración para iniciar el programa de hoy. Con todo gusto. Bendito Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener delante de ti. Sé tú obrando en medio nuestro, te lo pedimos, mi Señor, en todo lo que nos permite, Señor, conversar hoy, profundizando en tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, para solamente darte gloria a ti y poder vivir lo que nos enseña, Señor, predicarlo de la forma correcta. Y solo por tu Espíritu, Señor, es posible, solo tu Espíritu nos capacita, Padre. Padre, haznos más como el Señor Jesucristo es, nuestro Salvador, para gloria de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iniciamos con el texto base, el mismo que usamos en el programa pasado, que es 1 de Juan, capítulo 4, verso 10, que dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Bueno, en el programa pasado, ¿verdad?, vimos la necesidad de conocer a Dios y su amor para entender cómo se relaciona con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su plan de salvación. Así que, diciendo eso o habiendo dicho eso, vamos inmediatamente a plantear una pregunta que por supuesto es la misma que planteamos la semana pasada, así que esta sería la continuación. ¿En qué consiste el amor de Dios y cómo se relaciona con el Evangelio? Muchachos, vamos entonces. Bueno, hablar del amor de Dios y la salvación le da continuidad a hablar del amor de Dios, ¿cierto? El capítulo pasado hablábamos de cómo sus atributos eran inmutables, que Él no cambiaba, que su amor era eterno, y qué mejor forma de relacionar el amor de Dios con la salvación. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, todo estaba en perfección, pero, alerta en los cielos, el hombre pecó y entró el pecado. Pero esto, lo decíamos anteriormente, no llevó a nuestro Dios por sorpresa. La palabra de Dios dice que sus planes no pueden ser alterados, ¿cierto? Si volvemos a leer 1 Juan 4:10, dice: en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ahí está, la conexión del amor con la salvación, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En su libro Deleitándose en la Trinidad, Michael Reeves explica que el Padre amó a su Hijo Jesucristo desde antes de la creación y la razón por la cual Él lo envió fue para que el amor del Padre estuviese en otros también. El Hijo sale del Padre para que el amor del Padre por el Hijo pueda ser compartido con nosotros. Qué tremendo ejemplo de amor tenemos acá, en que el Hijo también nos ama. Ahí está el modelo de amor y vemos la relación entre Dios, su amor, nosotros y su plan redentor. ¿Qué mejor forma de seguir englobando el amor que hablar de esta salvación gloriosa, perfecta, sublime, que ocurrió de una vez y para siempre, para que nosotros fuésemos reconciliados con el Padre? ¿Qué mejor muestra de amor? Cuando alguien nos hace algo, nosotros inmediatamente cambiamos nuestra forma de ser con esa persona. Y acá nuestro Dios, a pesar de lo pecaminoso que somos, sabiendo que esto iba a ocurrir, envió a su Hijo a morir por nosotros. Hay un tremendo ejemplo de amor en su plan de redención. Bueno, frente a eso que dice Pablito, nosotros vemos acá a Dios Trino. Uh-huh. El libro que citaste habla precisamente de deleitarse en la Trinidad porque es el deleite que hay en Dios Trino en sí mismo, pero también cómo se relaciona con nosotros. Por eso recomiendo ese libro fervientemente para ir un poquito más a fondo en nuestra relación con Dios Trino. Pero frente a eso, no sé si les ha pasado quizá en conversaciones con hermanos o hermanas que hay una sensación de diferencia de Dios hacia la humanidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No sé si les ha pasado que ustedes hablan respecto al Antiguo Testamento y uno le puede preguntar a alguna persona: ¿cómo ves a Dios en el Antiguo Testamento? No sé si tienen como recuerdos de que frases típicas de era un Dios duro, un Dios muy severo, muy estricto, un Dios que no permitía que nada sucediese en desobediencia a su ley. Venían castigos, muerte inclusive en función de eso. No, era un Dios distinto. Y después nos vamos al Nuevo. ¿Y cómo ves al Señor, a Dios Todopoderoso en el Nuevo Testamento? No, un Dios de gracia. Un Dios de amor. Sí, Jesús, tremendo. Un día salió, muchos años atrás, una publicación, insolente publicación en un diario, respecto a una historia que se relataba de Dios y Jesús. Y el periodista que lo escribía en esta especie de ficción decía que Dios Padre era un malvado, pero Jesucristo no, porque Él estuvo dispuesto a entregarse por nosotros, mientras que Dios Padre era un Dios castigador, que tenía leyes imposibles de cumplir. Entonces se relata toda una ficción como exaltando a Cristo, pero dejando al Padre como poco más que si no fuese por Cristo estamos perdidos. Un periodista en un diario secular. Pero todo eso que menciono, la verdad que no es así. Hablábamos la vez anterior de que Dios es inmutable. ¿Cómo puede ser que el Dios de gracia del Nuevo Testamento, que probablemente todos calzan que es así, no sea el mismo Dios de gracia del Antiguo Testamento? Es como que podríamos pensar que Jesucristo el Señor es el superhéroe que viene a cambiar los planes del Padre. Padre, aquí me voy a interponer yo entre los hombres y tú. No funciona así. El plan de redención no es así. Y a veces podríamos tener la sensación que fuese así. Cuando lees el Antiguo Testamento, una de las cosas que más vas a ver, hermano mío, es gracia, misericordia, fidelidad de Dios. De hecho, cuando tomas libros específicos, por ejemplo, el Pentateuco, se resaltan ciertos atributos del Señor. Y precisamente nos muestra que Dios es inmutable. Es fascinante verlo así. Y frente a esto, miren lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Palabras del apóstol Pablo.
Romanos 8:32. ¿De quién está hablando? ¿El quien no escatimó a su propio Hijo? El Padre. Entonces nosotros somos beneficiados ¿por quién? Por el amor de Dios Padre. Claro. Primera de Pedro capítulo 1, que nos escogió para ser rociados por la sangre de Cristo y santificados por su Espíritu. Dios trino presente en nuestra redención y salvación. ¿Por qué menciono este pasaje en particular? Para que no vayamos a equivocarnos y pensar de que el superhéroe es Cristo y como que el que no es tan superhéroe es el Padre. Es Dios trino, en un plan redentor que no fue improvisado, que no parte cuando Adán y Eva caen. Dios es eterno, por lo tanto siempre estuvo el plan presente porque es eterno. Esos son parte de los atributos esenciales, maravillosos y admirables que ni siquiera logramos entender bien. Entonces cuando piensas en eso, hermano mío, date cuenta que el Padre te ama y envía a su Hijo unigénito. Y el Señor no es como un portador de amor, Jesús mismo te ama. Y hay pasajes bíblicos que también lo muestran así. Entonces, esto que estamos diciendo es sumamente importante porque este es el amor de Dios Padre en la salvación. Su Hijo amado Jesucristo y su Santo Espíritu presente en todo eso. Cuando tomamos atención a eso, entonces, podemos recordar también otras cosas que son esenciales en esto. ¿Por qué la necesidad de que Cristo muriera? Que es la segunda parte del pasaje, el texto base que estamos leyendo de 1 Juan 4. Porque hay otros atributos presentes en Dios, como cuál, su justicia. ¿Podrá Dios pasar por alto su justicia? ¿Podrá Dios pasar por alto de que se atente gravemente contra Él, contra su santidad y su perfección? ¿Cómo podríamos entonces reconciliar a una humanidad caída que no puede ofrecer absolutamente nada ni tiene nada para poder reconciliarse con el Señor? Es el pasaje que estamos viendo hoy día como parte del amor de Dios. Exactamente. Dios no puede tener por inocente al culpable. Así Eso es parte de su justicia. Así es. Es muy importante lo que recién tú decías, Cristian, respecto a esta mirada a veces tan equivocada que, bueno, la gente de afuera sin Dios, bueno, ¿qué puede uno quizás pedir? Pero a veces dentro de ciertos cristianos está eso. Yo me recuerdo de alguien que, bueno, en realidad, y por supuesto sin dar nombre, pero alguien que ya claramente da muestras que no es un cristiano, aunque así se ha catalogado por muchos años, pero alguien que decía que justamente esto, y estoy hablando de alguien que, insisto, sin decir nombre, pero lo quiero decir, pero no, pero alguien que... De aquí no sale. Alguien que por la parte musical fue muy, muy reconocido, y es muy reconocido. Y alguien que dice que como casi prácticamente no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de ira, inmisericordia, un Dios que prácticamente, o sea, como entre más lejos de Él mejor. Pero después viene Jesús y trae compasión y trae amor. Y bueno, eso pasó hace varios años atrás. Y realmente yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, esta persona no entiende la Escritura claramente. Porque, como tú decías, Cristian, vemos en el Antiguo Testamento el hecho de que Dios haya sido tan compasivo, tan clemente y misericordioso con su pueblo Israel y también con la humanidad, con sus escogidos, que ahí mismo, por supuesto, Él tomó a un pueblo para que a través de ese pueblo viniera un Mesías que nacería. Entonces, y bueno, muchas cosas más que podríamos decir, que reflejan realmente a un Dios lleno de amor, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces eso es algo clarísimo que si algún cristiano nos escucha y tenía ese concepto un poco errado, le decimos, hermano, tiene que usted cambiar ese concepto porque no es lo real. Por eso es tan importante comprender la revelación de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, en un panorama amplio. No sesgadamente, no por porciones, no por versos aislados, ni siquiera por pactos aislados. Es toda la revelación de Dios que te muestra el carácter moral perfecto de nuestro Dios, su plan y su redención, porque ha querido revelarse a los hombres. Y es maravilloso, te cambia toda la perspectiva. Grandes hermanos, grandes teólogos de nuestros tiempos dicen que ellos conocieron más los atributos de Dios
en el Antiguo Testamento. Al profundizar Así Sí. es. desde el principio Así es. de nuestro Señor, ya vemos en una manera muy amplia el amor de Dios. Me acuerdo de R.C. Sproul. Él decía que él logró solo entender los atributos de Dios a través del Antiguo Testamento. Hay una conferencia donde le preguntan por qué fue tan cruel el Señor. Ah, sí. ¿Se acuerdan? De expulsar a Adán y Eva del... ¿Por qué fue tan duro? Y él se pone rojo prácticamente. No Dice, estaba para nada contento. No, se molestó bastante. de hecho dijo, ¿qué les pasa a ustedes? Y el resto se rió, parece que estaba... Sí. Y él dice, ¿una vasija de barro? Le dice al Creador. Desafía al Creador. Sacrificó un animal. Le puso ropa. Le preguntó, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? O sea, tenemos un Dios amoroso desde el principio. Podría haberlos exterminado en el momento. Exactamente. Se acaba la humanidad, pero no. Tenía un plan. No le pilló por sorpresa. Hay que insistir en ese concepto. Y ese Dios, ya vimos un sacrificio al principio para vestir ropa. Ya hubo un animal ahí que fue sacrificado. Y después de todo este asunto de la serpiente, le dice a Eva que desde su simiente iba a venir alguien que iba a golpear la cabeza de la serpiente. ¿Qué? Ver el panorama así de completo de un Dios perfecto con seres humanos imperfectos, enviar después a su hijo a morir, decirle a su pueblo, va a venir alguien a través de los profetas, va a nacer en Belén, va a haber alguien que prepare el camino. O sea, teníamos un pueblo informado de lo que iba a pasar. ¿Qué mejor muestra de amor en el Antiguo Testamento que ese? Me siento ese calor que sentía R.C. Sproul cuando hablamos tan mal, porque no lo conocemos realmente. Si pensamos eso, no lo conocemos realmente. Ahora, podemos conectar el amor con la venida de Cristo, ¿cierto? Y su salvación. Decía Pink que por la buena voluntad y gracia de Dios envió a su propio Hijo por los pecadores, pues este amor de Dios fue el poder impulsor de la encarnación de Cristo. O sea, ¿qué mejor muestra de amor que enviar a su Hijo por esta humanidad caída, por esta humanidad perdida? Y hablábamos de este versículo, ¿cierto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo poder definir de tal manera? ¿Qué tal manera se refiere? ¿Qué opinan ustedes? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué se referirá con esa magnitud? De tal manera. ¿Podremos cuantificar ese Claro. de tal manera? ¿Podremos darle un valor cuantificable? Imposible. Imposible. Bueno, ahí yo creo que es donde tenemos que conocer al Señor por medio de la revelación que nos da, que es su palabra, entender todo esto que estamos hablando para acercarnos a comprender un poquitito de la grandeza increíble que está implícita acá. Porque ese de tal manera realmente tiene un peso que es, pero infinito. O sea, estábamos hablando de los atributos del Señor, ¿cierto? ¿Te has puesto a pensar en lo que es la ira de alguien que es todopoderoso? O sea, piensa por un segundo, la ira del Todopoderoso. Y que esa ira venga sobre aquellos que han transgredido su perfecta ley y santa ley, porque es perfecto en su carácter moral. ¿Qué posibilidades tienes de revertir eso? ¿Qué posibilidades tienes de pagar por eso? Aunque incluso lo desees. ¿Qué posibilidades tienes de resistir ese castigo? Bueno, por eso en la eternidad o estás con Dios o estás en la perdición y recibirás el castigo eternamente.
Nunca vas a poder llegar a un deadline porque es demasiado grande y terrible la transgresión en contra de nuestro Dios. La segunda parte del texto, ¿qué es lo que decía? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es lo que es la propiciación? Si no es aplacar la ira de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿quién podría aplacar la ira, insisto o no? Del Todopoderoso, de aquel que creó los cielos y la tierra, de Dios mismo, que es más grande que los cielos, no puede ser contenido, todo está contenido en Él, no al revés. ¿Quién puede aplacar esa ira? Solo Dios, el unigénito, el Hijo de Dios, de quien el Padre dijo, Él es en quien tengo complacencia, Jesucristo el Señor. Y esa es parte del plan redentor. Y frente a eso, fíjense que decía Pink también, Cristo era el amado del Padre, y aún así no tuvo exento de pobreza, afrenta y persecución. Sufrió hambre y sed, de ahí que, al permitir que los hombres le escupieran y le hirieran, el amor de Dios hacia Cristo no sufrió menoscabo. Pero era necesario que pasara por eso, porque de tal manera nos amó. ¿No es sublime eso? Tremendo. Es demasiado. Sin palabras muchas veces no, nos deja. Sí, no hay forma de poder describir el amor. No hay palabras que se contengan. Decía Juan, al terminar el Evangelio, si escribiera todas las cosas que él hizo, no habrían libros que pudiesen contener todas las cosas que él hizo y que sigue haciendo. Ni siquiera es algo que él ya terminó. El amor es tan grande y eterno que sigue salvando almas hasta el día de hoy. ¿Cuánto amor vemos en nuestro Dios? Escogiéndonos, amándonos, no siendo dignos, y Él, por amor, envió a su Hijo, por amor a su creación. Sí. Increíble. Ahí cuando vemos la carta de la cárcel, ¿no? Filipenses, cuando alguien podría decir, no, aquí está deprimido el apóstol Pablo, y nos sale con esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo nos ama. Por eso es que él mismo dijo en Juan 15, del 9 al 10, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí vemos Juan, que era un término importante para él, el concepto de amor, y cómo se refleja en la obediencia a nuestro Señor, en seguir sus mandamientos. Ahí mostramos que lo amamos, ahí mostramos que realmente lo seguimos. Pero es algo que nuestro Señor Jesucristo hace. Tremenda salvación que contamos. Es desesperante de repente, ¿no? ¿Cómo poder transmitir esto tan grande que Dios ha hecho? Y por eso hablamos de las buenas nuevas. Y ahí tenemos bien claro, dentro de lo que alcanzamos a comprender, por supuesto. Sí, además. Claro, pero tenemos bien claro la forma en que el Señor Jesús nos ama, ¿verdad? Repito el verso que tú leías recién, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. O sea, de la forma que Jesús es amado por el Padre, de esa manera Él nos ama a nosotros. Entonces, cuando uno empieza a meditar en eso, y uno dice, ¿de qué manera ama el Padre a Jesús? Bueno, o sea, es un amor incomprensible a nuestra mente, es un amor profundo, eterno, inmensurable. Recordamos ahí cuando se oyen estas palabras del cielo en el bautismo de Jesús.
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de esa forma Jesús también nos ama. Entonces estamos hablando de un amor que es tremendo. Realmente nuestra mente no lo alcanza a comprender. Y por supuesto nos habla también de que vamos a permanecer en su amor si guardamos sus mandamientos. Y eso es un poquito lo que decíamos también en el programa anterior, de que cuando nosotros hemos sido impactados por el amor de Dios, claramente van a haber frutos que van a evidenciar eso. Así es. Y nos van a llevar a amarle a Él, nos van a llevar a obedecerle, nos van a llevar a guardar sus mandamientos, quizás con mucha dificultad al inicio, bueno, y hasta el final de nuestros días, pero cada vez iremos siendo perfeccionados, iremos creciendo en ese amor hacia nuestro Dios. Eso tiene que ser parte de la evidencia de que realmente el amor de Dios está en nosotros. Me encanta estos pasajes que estamos hablando porque nos permite entender un poquitito mejor a Dios Trino, el amor y desmitifica absolutamente de que Dios Padre es un Dios castigador, punitivo Sí. del Antiguo Testamento. Claro, Y Jesús, el superhéroe. Dios Trino está orando en esto. así es. Y acá lo deja claramente indicado. Leíamos delante Romanos 8:32 del amor del Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo para venir en rescate por nosotros, el amor del Padre. Y ahora hablamos del Señor Jesucristo. Y dice qué es lo que Él tuvo que hacer, el pasaje que leía Pablito. Se despoja de todo, toma forma de siervo y se humilla hasta la muerte de cruz. Sí. Perfecto. Pero uno se podría preguntar y decir, a ver, pero espera un poco. El Padre envía al Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Juan 3:16, el pasaje quizás más conocido de la Biblia. ¿Cierto? Ahí está hablando el mismo Señor Jesús. Sí. Oye, espérate, entonces, ¿y el Señor Jesús qué pasa aquí? Es un enviado solamente. O sea, vino porque en esta especie de asamblea intertrinitaria, oye, hicieron votaciones y el Señor perdió por mayoría de votos. ¿Será eso? ¿Qué es lo que dice este pasaje de Juan 15, 9 al 10 que leías nuevamente, Cristian? Mejor léelo por tercera vez porque es demasiado fascinante. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Sí. Que dijimos el capítulo anterior y lo hemos dicho antes en otros programas. Dios se deleita a sí mismo, se ama a sí mismo, no necesita a nadie, a nada ni a nadie. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, lo acabamos de decir hoy. O sea, el amor del Padre por su Hijo y el amor del Hijo por su Padre, con el Espíritu Santo, Dios Trino, obrando. ¿Puede ser más grande, más sublime, más alto? ¿Existe un amor más grande que ese? ¿Que el amor intertrinitario? No existe. No, claro. Y Cristo está diciendo que así como el Padre le amó a Él, ¿qué pasa? De esa forma nos ama a nosotros. Nos ama a nosotros. Sí. O sea, Cristo no es que está afuera, no es como que me obligaron, salí por sorteo. No. Él es parte de este plan. Pero primero la mirada está en el Padre. Sí. En el amor al Padre. En el amor intertrinitario. Pero que se manifiesta hacia nosotros en una bendición y un beneficio sin igual. Y eso es lo que está diciendo Cristo. Sí. Y esto es fascinante, mis hermanos, porque nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Y cómo respondemos entonces a ese amor sin igual? Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, nos dice la clave. ¿Qué es lo que dice la segunda parte del mensaje? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces el tema de la obediencia no es una cosa como dijimos el programa pasado. A ver, si yo guardo los mandamientos, más obedezco, más me ama el Señor. No, Él ya te dice que te ama como el Padre le ama a Él. Sí. Y no hay un amor más grande que este. Pero si entonces tú me amas porque yo primero te amé a ti, estamos uniendo todos los pasajes, entonces tú vas a guardar los mandamientos, pero por las motivaciones correctas. Eso es. No es porque tú estás queriendo ganar algo o porque sientes que estás en deuda de algo. Jesucristo el Señor pagó todas tus deudas. Aplacó la ira del Padre sobre sí mismo. Y ahora tienes libre acceso a Él por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Por eso obedecemos en fe a nuestro Señor, no por un sentido de deuda, no por un sentido de querer ganar más. Es para la gloria de Dios y por amor a Él, por lo que Él hizo primero en nosotros. Y esto es progresivo. Extraordinaria forma de poder verlo por la gracia del Señor al ver estas porciones. Me acordaba de Marción, no sé si se acuerdan. Sí. Del siglo II, me parece que era. Siglo II.
que él dijo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior. Quiso sacar todo el Antiguo Testamento, dejó Lucas, me parece, dejó los evangelios, sacaba las referencias para sacar todo fuera del Antiguo Testamento y dejaba la carta del apóstol Pablo. Ese era su evangelio. Claro. Fue uno de los primeros grandes herejes de la iglesia primitiva. Sí. Esto que nosotros hablamos de un Dios distinto en el Antiguo no es nuevo. No. Es algo que siempre ha pasado en el tiempo de la iglesia. Así se consolidó más el canon de la escritura que nosotros estudiamos hoy. Entonces, hay que asegurar y confirmar, jamás podemos tener en duda que el Antiguo Testamento es distinto de nuestro Dios. Dios no cambia. Siempre ha sido el mismo. Siempre ha mostrado gracia, siempre ha mostrado amor por su pueblo. Envió a su Hijo. Su Hijo dio su vida en la cruz. Y hoy tenemos gracia. Nuestro camino está pavimentado en gracia, dice un buen amigo. Esa es la vida que nosotros debemos llevar y así debemos reflejar el amor. Antes hemos hablado muchas veces de que nuestro Señor Jesucristo es el estándar del Evangelio, ¿cierto? ¿Qué es el Evangelio, decíamos? Cristo. Y ahí nosotros cada vez más, a través de su Espíritu Santo, a través de la santificación progresiva que también hemos hablado, cada vez más nos vamos volcando a nuestro Señor Jesucristo, siendo su reflejo, y ahí podemos mostrar amor. Y no un amor actuado, no un amor superficial. Claro. Tenemos que mostrar un amor por las almas, un amor sublime, como es el amor de nuestro Señor. Sí. Increíble. Tremendo. Miren, escuchen esto, queridos hermanos. Donald Carson lo dice así en su libro La difícil doctrina del amor de Dios. Citamos: somos amigos de Dios en virtud del amor intratrinitario que obró en la plenitud de los tiempos. ¿Verdad? Esto es lo que hemos comentado harto en varias oportunidades, sobre todo ahí, Cristian, tú que nos hablas harto de este tema ahí intertrinitario. Y ahí está plasmado en este libro de Donald Carson. Por eso nosotros podemos darnos cuenta que somos beneficiados con lo más hermoso y sublime que un ser humano puede tener: a Dios mismo y su amor para con nosotros. Y bueno, pero dada la caída del hombre, ahí Carson continúa diciendo, y volvemos a citar: el plan de redención concebido en la mente de Dios en la eternidad pasada ha irrumpido en nuestra historia espacio-temporal exactamente en el momento correcto. Amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, como dice Gálatas 4:4, y hemos sido privilegiados de manera incalculable, no solo para ser salvos por el amor de Dios, sino para que se nos muestre y se nos informe, para que se nos revele la mente de Dios. Dios es amor y nosotros somos amigos de Dios. Hasta ahí citamos a Carson. Qué maravillosa forma de verlo. Sí. Increíble. Qué importante es conocer el amor de Dios, porque habitualmente algunas personas argumentan que Dios es amor y por ende todos tenemos acceso a Él. ¿Cuántas veces hemos escuchado Dios es amor? Con el eslogan. Con el eslogan. Con luces, bonito. Claro. En este mes en el que estamos hay gente que celebra otro tipo de amor. Sí, claro. Y nada más alejado de este amor sublime del cual estamos hablando. Algunos dicen que Él salvará a todos, que Él no castiga. Incluso algunos dicen que el infierno no puede existir. Claro. Y nuestro Señor mismo decía que algunos eran hijos de perdición. Había uno entre sus mismos que iba a ser un hijo de perdición. O sea, no todos somos hijos de Dios. O muchos otros pensamientos. Sí. Entonces, cuando alguien piensa así, realmente no conoce a Dios. ¿Estamos viendo el verdadero valor de la vida y muerte de Jesús? Es una pregunta que deberíamos hacernos siempre. ¿Qué ha cambiado mi vida desde que conozco a Cristo?
soy igual que antes. Que es un examen muy fácil de hacerse, ¿no? Y duro también a veces. Sí, a su vez, claro. Pero si Dios nos manifestó su amor, nuestra vida cambió un 180 grados y para siempre. Ahí reflejamos nosotros el amor. Y que realmente entendemos este amor sacrificial que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Sí, qué tremendo. Sí, a mí me gustaría como hacer una especie de resumen, que hemos avanzado y probablemente ya estamos cerca del término. Así es. Lo olfateo, mi brother. Sí. Tienes toda la razón. Por favor, qué tremendo. Se lo recordaste. No te lo Debía reveló haber guardado sangre ni carne, silencio. Hermano, rebobinen en sus casas, vamos de nuevo. Bueno, tenemos que hacer un análisis como para no perdernos del panorama amplio de todo lo que estamos hablando. Tenemos un Dios que es sin igual. Infinito, grandioso, sublime, y sus atributos son así porque Él es Dios. Y es amor, ¿cierto? Un amor que es infinito y sin igual. Nos crea porque nos ama y quiere verter ese amor sobre nosotros. Dios Trino, hablo de Dios Trino. Y la relación de Dios Trino con su creación y específicamente con nosotros. Sucede lo que todos sabemos, la caída, pecado. El amor de Dios, su santidad, su perfección, son tan grandes y el pecado tan terrible, tan horrendo, que no había posibilidad de que el hombre volviese a tener una relación con Dios. ¿Cierto? O sea, para que vayamos pesando la magnitud de las cantidades, si podemos decir así, de lo que estamos hablando, conceptualmente hablando. No es cómo medirlo. Ok. ¿Cómo se reconcilia esto? La única posibilidad que aquel que es el verdaderamente Dios y el verdaderamente hombre, la piedad más perfecta y más sublime, que podía vivir perfectamente lo que el hombre ya no podía, y no solo eso, cargar con la ira de aquel que es todopoderoso, cargar en su ser, su santo ser, y sí, poder pagar, porque era el único que podía pagar ese castigo y esa justa ira que venía sobre él, Jesucristo el Señor. Esa es la magnitud que tenemos que evaluar. Por lo tanto, el amor de Dios es tan grande por nosotros, mis hermanos, y por todos los que son salvados por Él, que el ver la cruz es el recordatorio más grande de dos cosas: su amor, pero lo terrible que es el pecado. O sea, hermano mío, eso nos tiene que dar una reflexión en vivir el Evangelio. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Estamos negociando con esos pecados regalones? ¿Cuántos cristianos se autodenominan? Soy un cristiano carnal. Eso no existe. O eres hijo del Señor o no lo eres. Estás batallando, yo también batallo, como todos nosotros, pero con una mirada clara. Querer agradar y glorificar al Señor. Y para eso necesito al Señor. Y ahí es donde entra nuestra relación con Él, donde tenemos que ir a diario, al mejor momento del día, estar con el Señor, para poder impregnarnos del Señor, en la palabra del Señor que vivifica nuestra vida, porque el Espíritu Santo obra tiempos de oración genuinos, reales, que cada vez se vayan incrementando, y todas las demás, ¿cierto?, disciplinas espirituales para glorificar al Señor. Entonces, con este resumen es tan importante tener a la vista todo lo que estamos hablando para no perdernos y entender en la magnitud y el valor de lo que el Señor ha hecho por nosotros y cómo respondemos al glorioso Evangelio de Jesucristo el Señor. Mi buen amigo Arthur Pink, puritano, es que decirlo, puritano, para que no se olviden, sí, que es bueno citar a mi amigo, así ¿cierto? Es, por supuesto. Decía mi amigo puritano: qué poco amor genuino hay hacia Dios hoy en día. Una de las razones principales es que nuestros corazones se ocupan muy poco de su maravilloso amor hacia los suyos. Cuanto mejor conozcamos su amor, su carácter, plenitud, bienaventuranza, más fuerte será el impulso de nuestros corazones en amor hacia Él. Me encanta esta cita para ir finalizando. ¿Por qué? Porque el hermano te está llevando a la práctica. Entre más conoces su amor, su carácter, su plenitud, su bienaventuranza hacia nosotros, más fuerte va a ser el impulso nuestro y de nuestros corazones en amor hacia Él. Ahí está nuestro rol. Ahí está la respuesta del creyente al glorioso Evangelio de Jesucristo, el Señor, que nos da a conocer la obra de Dios por nosotros. Yo me acerco, yo respondo a lo que Dios ya hizo. Necesito de Dios para amar a Dios y glorificar a Dios. Uf. Dios nos ayude. Amén. Incluso en eso, Dios nos ayude. Amén. Sí, así es.
Es tremendo, sublime. Deberíamos grabar unos 50 capítulos más para poder describir lo que ha sido el amor de Dios para con nosotros. Pero tenemos que recalcar ahora, después de quedar en el suelo, de qué forma reaccionamos al entender este amor. ¿Voy a dar poquitas cosas? ¿O voy a dar muchas cosas para ser visto? ¿O lo voy a dar todo por mi Señor? Los primeros 4 capítulos hablábamos de la gloria de Dios, ¿cierto? La gloria de Dios. Cómo, en base a lo que Él hizo, cuál era nuestra respuesta. Y si era una respuesta genuina o era por el castigo. No hay otra forma de poder reaccionar que... Y yo siempre me imagino al apóstol Pablo cuando está terminando Romanos 11. Cuán insondable. Porque para Él y por Él y para Él son todas las cosas. Yo creo que en ese momento el apóstol Pablo ha estado con lágrimas en los ojos, dando esta adoración a nuestro Señor. Y después de haber escrito en sus primeros 11 capítulos cómo había sido todo el plan de Dios desde el principio, y como este resumen que hacía Cristian, cómo estábamos y no podíamos reconciliarnos con Dios, y muestra todo el plan de salvación y termina con esa adoración. Yo creo que debiese ser eso para nosotros el día a día. Todos los días deberíamos estar adorando de esa forma a nuestro Señor. Vuelvo a repetir lo que tú dijiste: el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Comprender esto, aunque sea en parte, debiera movernos a una vida de entrega, de servicio, de adoración, de amor por nuestro Dios, y que realmente nada ni nadie nos haga mirar atrás ni desear las cosas de este mundo, las cuales no se comparan, pero en nada, con lo que es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. No solo nos creó por amor, sino que nos salvó de nuestro propio pecado para que estemos con Él para siempre, al enviar a su Hijo amado, Jesucristo. Por eso decimos, ¿cómo no amar al Señor si Él nos amó primero? Es el Evangelio que debemos predicar y vivir. Un Evangelio de amor, el amor de Dios. Queridos hermanos, estamos llegando ya al final de este programa, pero fíjense que tenemos unos pequeños minutos a favor, así que les doy ahí para que se despidan y para que quizás también agreguen ahí algún concepto más final sobre este tema que hemos tratado en estos últimos 2 programas. Cristian. Bueno, que el Señor mismo nos ayude a no olvidar jamás lo que es Él, la salvación, lo que está detrás de esto, el amor, lo que yo merecía, 2 destinos. El amor de Dios es tan grande que me permite estar con Él por la eternidad, o es tan terrible mi pecado que atenta en contra del Señor, que es la perdición y el castigo eterno. O sea, ahí está otra forma de medirlo. Y frente a eso, recordar que tenemos el privilegio y el honor de conocer cada vez más y progresivamente a nuestro Señor en esta tierra. Y aquí es donde está la batalla, aquí es donde tenemos que correr, aquí es donde tenemos que servirle a Él para la gloria del Señor. Y el amor del Señor no significa, como muchos dicen, como decía Pablito, total, el Señor me ama, así que da lo mismo lo que haga, salvo siempre salvo. Y usamos frases que tienen algo de verdad y que teológicamente son correctas, pero a conveniencia. No es así. Y que el infierno no existe, no. Precisamente porque el Señor se ama a sí mismo, Dios Trino se ama a sí mismo, y su justicia, que es parte de su atributo, no podía pasar por alto, es que había que pagar un precio. Y lo hizo el Señor Jesucristo. Y somos beneficiados con eso. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no vivirlo así? El Evangelio del Señor. No hay otra forma de poder seguir hablando del amor que estos versículos que hemos estado estudiando. Versículo 7, 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor
es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Después, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió al Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. ¿Cuántas veces hemos ocupado la palabra amor en estos versículos? No en que nosotros hayamos amado a Dios, nuestro versículo central, ¿cierto? El que Él nos amó primero. Amados, tremenda exhortación. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Más adelante vuelve a decir, Dios es amor. Toda esta conclusión, este desarrollo para llamar a sus hijos a que se amen entre sí. ¿Cuántas veces nos cuesta? ¿Cuántas veces luchamos? Algunas veces nos sentimos con la capacidad de poder apartar a alguien del amor de uno y nos olvidamos de este amor tan grande que Dios tuvo con nosotros. A veces nos da temor compartir el Evangelio, ¿cierto? Nos da cualquier cosa. Este amor es tan grande que hay que contarlo desesperadamente a todo a nuestro alrededor. Hay frases antiguas que decían, uy, en mi trabajo va todo bien porque no saben que soy cristiano. No sé si han escuchado eso. Sí. Este amor tiene que ser tan fuerte que tiene que irradiar y tiene que notarse. Y no tiene que notarse para ser orgulloso, sino que tiene que notarse porque es una obra que Dios hizo en mí. Y eso, como tú decías anteriormente, muestra frutos. Es así de fuerte e impactante el amor de Dios y en nosotros tiene que ser una luz que alumbre a todos. Amén. Que así sea cada día. Podamos siempre vivir, experimentar este amor y también compartirlo con los demás. Bueno, ahora sí, ya es momento de despedirse, así que damos gracias a Dios por este tiempo. Les esperamos la próxima semana, por supuesto, en un nuevo episodio de Viviendo el Evangelio. No se olviden de revisar el material del Ministerio de Armonía aquí en el canal de YouTube también, suscribirse si no lo han hecho y estar siempre atento a toda la programación que produce y que emite este Ministerio Radial. Un abrazo para todos, muchachos, ¿verdad? Nos despedimos de la audiencia y por supuesto les deseamos bendiciones. Que estén bien. Chao, chao.